Bueno, muy buenas noches, gente. Vamos a compartir el capítulo 14 de nuestro curso de primer respondiente en emergencias, operaciones especiales. ¿Sí? Algunas cuestiones que vamos a ir viendo son las fases de la respuesta: transporte aeromédico, extricación, incidentes con materiales peligrosos e incidentes con víctimas múltiples. Tener una comprensión básica de las operaciones de un servicio de emergencias médicas ayudará al primer respondiente en sus interacciones con otro personal en el sistema. Recuerden que esta es una cadena de recursos y servicios, tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es el principio. En la calle no solucionamos el problema se le va a solucionar en el hospital y tenemos que brindar asistencia desde el lugar del incidente durante su traslado hasta que llega al hospital. ¿Sí? Entender el funcionamiento del servicio de emergencias médicas local ayuda a establecer datos sobre los recursos disponibles y la mejor manera de acceder a ellos. Como ya lo había recalcado el capitán Pierre, ¿sí? Si tenemos a una víctima con una hemorragia severa o con un paro cardiorrespiratorio, tenemos que derivarlo a un hospital que tenga quirófano, que tenga sala de reanimación, ¿sí? Porque si lo llevamos a un centro asistencial simple, quizá lo único que vamos a estar haciendo es perder tiempo. Esto también forma parte de la optimización de los recursos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo las fases de la respuesta, la preparación, además de la capacitación, ya sean bomberos o en el servicio de ambulancias. Lo primero que hacemos al llegar, al iniciar la guardia, es chequear los equipos, ¿sí? Estar ahí atentos para que cuando recibamos una denuncia o una emergencia y seamos despachados por la central, podamos ir de manera segura hasta el lugar del incidente. Una vez que llegamos, a hacer una evaluación visual rápida e informar a la base, ¿sí? Para que nos pueda dar también información. Quizá el hospital más ideal y cercano al que pensamos llevarle está colapsado de pacientes, entonces la gente de la central puede ir haciendo las comunicaciones de cuál sería la segunda alternativa. Y también qué es lo que hacemos después del llamado. Si al llegar a la estación de vuelta tenemos que limpiar todos los equipos y prepararnos para un segundo llamado, ¿verdad? Si hace falta hacer un debriefing o un briefing, como ya habíamos abordado también en la lección de bienestar del primer respondiente, para ver en qué se puede mejorar respecto del trabajo con una comunicación asertiva. La preparación: anticiparse a recibir un llamado mientras está de guardia o hasta el próximo llamado. Equipamiento y dispositivos deben estar disponibles y en buen estado, sean estos equipamientos médicos o los no médicos. El personal debe estar listo para responder de manera segura. Sí, aquí lo vemos al autor del libro, nuestro amigo Will Chaplot, en la época en la que era jefe del Departamento de Bomberos de Chicago, ¿verdad? Dispositivos médicos para manejo de la vía aérea, nasal y oral, sí. En nuestro nivel de primeros respondientes no vamos a hacer intubación, pero sí podemos llegar a colocarle una cánula nasal de Mayo o Guedel o una cánula oral, ¿sí? Equipos de succión para evitar que se broncoaspire, dispositivos de ventilación artificial, y podríamos tener un ambú, una mascarilla, ¿verdad? Como vimos bien en RCP también, dispositivos básicos para el manejo de heridas, apósitos, vendajes, torniquetes, etc. Otros ítems requeridos o permitidos por el protocolo local o leyes, ¿sí? Aquí vemos algunos de los equipos no médicos, unos elementos que nos ayudan a cumplir a cabalidad con nuestra misión, mapas y algunos equipos de protección personal. El personal debe estar disponible para responder a las llamadas inmediatamente. Conocer el tiempo de respuesta requerido, ¿sí? Como lo habíamos recalcado, lo ideal de esto es que se tenga una respuesta
de 7 minutos, ¿sí? Para lo cual se hacen unos cálculos alrededor de cada estación de bomberos o servicio de ambulancias de no más de 7 kilómetros a la redonda en países primermundistas, ¿sí? En países como el nuestro, la respuesta es mucho más precaria, así que requiere mayor calidad en el servicio también por nuestra parte, ¿sí? De ahí que debemos mantener el profesionalismo también en todo momento. El despacho comienza cuando alguien activa el SEM, cuando alguien llama para pedir ayuda, ¿sí? Debe tener las siguientes características. Debe haber un centro de operaciones disponibles 24 horas al día, ¿sí? Que pueda saber qué estación está disponible o qué estación está inoperativa, ¿sí? En ciertos horarios, cuál es la siguiente más cercana, ¿sí? El personal debe estar entrenado, por supuesto, y la recolección de datos debe ser sistemática, ¿verdad? No solo para poder despachar y derivar a la ayuda, sino también para ir registrando qué fue lo que pasó para los aspectos legales, como ya habíamos visto en la lección, aspectos legales, o también para cuestiones estadísticas, ¿verdad? Para ir mejorando la atención prehospitalaria y los sistemas preventivos, ¿sí? Debería ser algo así, un centro de operaciones que funcione 24 horas y que sea el centro neurálgico de la emergencia. De ahí que se despachen las ambulancias, que las ambulancias informen ahí de la situación, que de ahí se pongan en contacto con el centro médico que va a recibir a la víctima, porque muchas veces el médico de guardia no está ahí, o si está ahí, no está preparado, y debe recibir información de que le va a llegar un paciente para que pueda preparar todo lo necesario para atenderlo, inclusive para el procedimiento de quirófano o sala de reanimación, ¿sí? El despacho, el acceso centralizado se cumple mejor a través de un sistema unificado, ¿verdad? Como 911 en la mayoría de los países. En el nuestro funciona a medias 911, en el 132 creo que el servicio de bomberos es el que mejor otra vez funciona a nivel país, ¿sí? Y también los números de los cuarteles de bomberos. El sistema debe estar accesible 24 horas. Los despachadores del servicio médico deben tener entrenamiento especializado para comunicarse con los que llaman, tomar decisiones de despacho y dar instrucciones de pre-arribo. Inclusive, gente, creo que habíamos practicado en reanimación cardiopulmonar, mientras que están despachando, podrían estar guiando a personas que alguna vez tomaron un curso de RCP, pero se olvidaron o no practicaron más o no se sentían seguras, podrían estar guiándolos para realizar la atención en los primeros minutos vitales del paciente, ¿verdad? La información del despacho incluye la naturaleza del llamado, o sea, qué es lo que está pasando, un accidente de tránsito, un incendio, etcétera. El nombre, localización y número de teléfono para mantener el contacto de la persona que está llamando, localización del paciente, número de pacientes y seriedad de la situación, ¿sí? Porque ustedes saben, por una ambulancia se puede transportar a un paciente. Si tenemos un accidente en donde tengamos 3 o 5 víctimas que derivar, tendríamos que estar enviando 3 o 5 ambulancias para poder derivarlo. En otras circunstancias especiales, por ejemplo, hay un asaltante en la escena, hay materiales peligrosos, algún riesgo potencial, ¿sí? Todo lo que podamos recabar del denunciante. Durante el trayecto, reconocer el llamado y explicar que usted está en camino. La práctica debe contemplar la seguridad cuando se maneja un vehículo de emergencia, ¿sí? Tenemos que entender que no por manejar una ambulancia, una autobomba con una sirena, eh, tenemos un campo de fuerza magnético que nos va a proteger, ¿sí? Aún así, el chofer debe de tener el máximo cuidado al cruzar las avenidas. Es más, debería tener más cuidado todavía, porque muchas veces cruzamos en luz roja, ¿verdad? Tenemos que ver que el que esté en verde haya escuchado o nos haya visto y que haya podido frenar para evitar accidentes también, ¿verdad? Imagínense, estamos derivando a una víctima
con riesgo vital al hospital y tenemos un accidente de tránsito. En vez de ser parte de la solución, vamos a ser parte del problema. En vez de tener una sola víctima, vamos a tener 3, 4, quizás 5 o más víctimas. Es muy importante también cuidar la seguridad siempre, ¿sí? Apenas se llega, notifique al despacho, al centro de emergencias, al centro de comunicaciones, de lo que se está pasando, realice una evaluación de la escena, ¿sí? Solemos decir con 2, 3 pestañeos, tratar de imaginarnos la cinemática de qué fue lo que pasó, ¿sí? Evaluar los riesgos que tenemos y también ir evaluando ya al paciente, ¿sí? El manejo de la escena y el tratamiento del paciente en sí. Para el traslado, el primer respondiente no está relacionado generalmente con el traslado, pero debe derivar el cuidado del paciente. Haga un reporte de la historia del paciente sample, asista a la dotación de traslado según requerimiento, asista en la preparación del paciente para el traslado, asista a la dotación camino al hospital si fuera necesario. Después del llamado, prepárese para el siguiente llamado, limpie y desinfecte el equipamiento, reponga el stock de descartables, recargue combustible, complete papeles y formularios de información, notifique al despacho de su disponibilidad para el próximo llamado. Traslado médico aéreo, ¿sí? Este tipo de emergencias quizá van a ser muy difíciles que estemos en presencia de esto, pero podría llegar a ser, ¿sí? Hay varios edificios que cuentan con un helipuerto, por lo menos acá en Asunción, o también en la Fuerza Aérea, ¿verdad? Tenemos que saber que estos vehículos aéreos soportan cierta carga de peso para poder volar, que no se calcula solamente con el peso humano, sino también del equipamiento, ¿sí? El equipamiento, el peso de las víctimas, etcétera. Razón por la cual no tiene luego mucho espacio, ¿verdad? Para gente. Pero como habíamos dicho ayer, o sea, tiene tripulantes, máximo los pilotos y los paramédicos o los técnicos en emergencias médicas que van a tratar al paciente, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que saber es si es que vamos a ayudar a acercar al paciente al helicóptero, ¿sí? No tenemos que acercarnos a la aeronave a menos que hayamos sido habilitados por el piloto, ¿sí? Esto a modo de conocimiento general, ¿verdad? Hay cursos que se toman con la gente de la Fuerza Aérea, de este simple comentario te hacen un curso de todo un fin de semana, de cómo acercarte, no es poco, ¿sí? Hay cosas que tenemos que saber porque es muy peligroso. Esté enterado de los criterios locales para pedir transporte aeromédico, conozca los protocolos del servicio aéreo para seleccionar una zona de aterrizaje, ¿sí? Zonas de aproximación. Una vez que hemos sido habilitados por el piloto, debemos de aproximarnos en diagonal de esta manera, ¿sí? Porque las aspas del helicóptero, a medida que va aterrizando, ¿sí? Se mueven, no de manera recta, pueden llegar a moverse de esta manera, quizá hasta aquí, hasta esta zona bajen, ¿sí? Esta puntita puede ir bajando bastante, razón por la cual tenemos que acercarnos solamente cuando el piloto nos dice que es seguro acercarnos, porque él hizo el procedimiento para que suba otra vez esas aspas, y dos, tipo en cuclillas, o por lo menos agachados, ¿sí? Agachados y empujando la camilla para poder acercarnos, ¿sí? Nunca por detrás, y nunca tampoco, por más que sea por delante, nunca sin autorización previa al piloto. Ahora vamos a ir viendo algunas situaciones de rescate vehicular, ¿sí? Proceso de remover un paciente atrapado. Hay un balance entre la necesidad de intervenciones inmediatas y la necesidad de mover al paciente. El rol del primer respondiente: proveer cuidado necesario al paciente previamente a la extricación y asegurar que la extricación es conveniente para minimizar lesiones ulteriores. Gente, si el paciente está atrapado y vamos a tardar
un tiempito en rescatarlo con un equipo de rescate pesado, es bueno que le hablemos de qué está pasando y cuál es su situación, ¿sí? Con eso le estamos dando un apoyo emocional. A mí me tocó una vez un accidente de tránsito bastante feo. En una curva chocaron por una columna y un joven menor de edad, ¿sí? Había llevado el rostro por el parante B del auto y también tenía una fractura de fémur, ¿sí? Él estaba gritando, metía sus manos intercaladas, ¿sí? Tenía una fractura cabalgada de fémur, o sea, estaba expuesta, agarraba su hueso, palanqueaba y gritaba de dolor, soltaba, metía sus manos entre su cuero cabelludo y o sea, metía por debajo del cuero cabelludo y el hueso y volvía a gritar. Y había una compañera, ¿verdad? Que lo único que estaba haciendo era intentando agarrarle la cabeza cuando llegamos. Estoy seguro de que, al igual que para nosotros, también para ella habrá sido bastante impactante, ¿verdad? Pero nosotros logramos hacer que esa persona se tranquilice y deje de hacer eso, porque intercalaba entre que agarraba el fémur y se agarraba de la cabeza y gritaba, ¿sí? Con el simple hecho de hablarles: mira, joven, somos bomberos, tengo una fractura, no te toques ahí, por favor, tampoco metas ahí la mano, quédate quieto, acá mi compañera te va a ir asistiendo mientras tanto que cortamos la puerta del vehículo para sacarte y llevarte al hospital. Con simplemente haberle dicho eso, la persona se calmó, ¿sí? Hablarle de una manera amigable, sin mentirle, ¿sí? Pero ya le estamos haciendo un apoyo emocional. Pues imagínense, pónganse en el lugar de la gente. Encima de que sufrió un accidente de tránsito, está todo roto. Lo único que tenés es alguien que te ataja la cabeza y no te dice nada, y otra gente que está con un equipo que vos ni sabés intentando cortar el auto, ¿verdad? Y está otra vez medio confundido. Es importantísimo hablarle siempre al paciente. En la extricación y siempre en todo, la seguridad del primer respondiente es una responsabilidad primaria. Generalmente se necesita indumentaria especial, porque si vamos una camisa mangas cortas nomás podemos encontrarnos con vidrios rotos, bordes metálicos. eh, no es tarea fácil, ¿sí? La razón por la cual esto suelen hacerlo los bomberos con sus equipos de Kevlar, ¿verdad? Que en teoría no se cortan tan fácilmente, ¿sí? Y utilizan protección contra pérdida de la temperatura. Como ya habíamos hablado, tenemos que evitar siempre que el paciente entre en hipotermia y desarrolle la triada de la muerte, ¿sí? Eh, Algunas extricaciones pueden ser simples y otras pueden ser complejas, ¿sí? Acá vemos la maniobra Rautec para sacarlo si es que hay un riesgo vital o un riesgo de incendio, explosión. Tenemos que sacarlo inmediatamente. Lo sacamos de esta manera. Vamos a practicarlo de vuelta este fin de semana, ¿verdad? Pero muchas veces, gente, lo elemental también puede ser, antes de bajar los equipos y empezar a cortar el auto, intentar destrancar y utilizar el picaporte para abrir, ¿sí? Un gran maestro de rescate vehicular, Cabri, había dicho que muchas veces por la situación o por la impresión de la escena, bajamos, rompemos vidrios, puertas innecesariamente, cuando podríamos haber logrado el acceso con simplemente utilizar el picaporte. Explicación simple: intentar abrir las puertas del vehículo, chequear si las puertas están trabadas o destrabadas, y la explicación compleja. La explicación especial necesita herramientas especiales de rescate pesado, cizallas, cinceles, expansores y cuestiones que también forman parte de todo un curso, todo un mundo de rescate vehicular, ¿sí? Que les invitamos también a tomar un curso de rescate vehicular cuando puedan. Creo que la Asociación Paraguaya de Rescate es una de las mejores en esto. Un primer respondiente no debería intentar usar herramientas de rescate sin entrenamiento específico en técnicas de extricación, porque no es solo saber arrancar la herramienta, ¿sí? Hay ciertas técnicas y hay que saber dónde cortar y dónde no, porque podemos llegar a
generarle mayor daño al paciente, podemos activar los sistemas de restricción suplementaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Una vez que el paciente fue liberado, el primer respondiente trabajará con el técnico en emergencias médicas en la escena para retirar al paciente del vehículo mientras protegen la columna cervical, ¿sí? Aquí también, esto ya lo habíamos charlado, el nuevo debate del abuso de las tablas espinales. Si cumple con los criterios Nexus, quizá podamos decirle al paciente que se levante nomás del auto, que salga y que se siente en la camilla y lo llevamos al hospital, ¿verdad? No va a hacer falta un aparatoso procedimiento para sacarlo, ¿verdad? Sin embargo, si es que no puede moverse o siente alguna dolor o molestia en la zona del cuello, recuerden que el efecto látigo aún sigue vigente, ¿sí? Solo si es que cumple con los parámetros del criterio Nexus, le invitamos a que se levante del auto por sus propios medios, ¿sí? Ahora también vamos a ver los materiales peligrosos, incidentes por transporte de materiales peligrosos, establecimientos industriales o manufactureros, industria agropecuaria, laboratorios de manufactura de drogas ilegales. Siempre evalúe la escena. No todos los materiales parecen peligrosos a primera vista, ¿verdad? Nuestros compañeros del Perú, que nos han enseñado mucho del curso de primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos, de la USAID, un curso fenomenal que también les invitamos a tomar cuando tengan oportunidad, nos enseñaron que hasta en un supermercado o un incendio de basural o un incendio vehicular tenemos materiales peligrosos. Por ejemplo, la espuma de poliuretano que está en los asientos de los vehículos, al quemarse, produce entre uno de sus tantos componentes cianuro de hidrógeno, ¿verdad? Que es el gas utilizado en la cámara de gas para matar a los condenados de muerte, ¿sí? Quizá la mayoría quizá no va a matarnos de manera inmediata, pero puede llegar a enfermarnos a corto o largo plazo. La seguridad es el primer paso. Siempre, ya lo habíamos dicho, lo volvemos a reiterar, la seguridad del primer respondiente está primero, la de su equipo también. Luego la seguridad del paciente y también la seguridad del público en general, de los curiosos, ¿sí? Se los puede reconocer, a los materiales peligrosos se los puede reconocer o identificar, ¿sí? De diferentes maneras. Placas, pictogramas, guías de transporte, números ONU, o el nombre del material, evidencia visual, signos y síntomas, ¿sí? Esto, como les digo, en un curso de primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos se le va a enseñar, pero a cabalidad. Aquí hacemos una breve introducción de lo que hay que saber, ¿verdad? Si tenemos un incendio aquí, por ejemplo, podemos reconocer de que es una situación con materiales peligrosos a través de la forma del contenedor y de las placas DOT, placas de Departamento de Transporte, ¿sí? Tiene un número, quizás es ONU, quizás no, porque no está dentro de una placa de un rectángulo anaranjado, ¿sí? Pero también está el nombre, lo identificamos por el nombre. Oxígeno, líquido refrigerado, ¿sí? Busque etiquetas, ¿sí? Aquí sí podemos ver dentro de la placa DOT, además de la clasificación de riesgo ahí abajo, ¿sí? Vemos el número ONU 1778. Esta sería el panel Mercosur, en donde tenemos el número ONU aquí abajo y arriba otra vez la clasificación de los riesgos especiales, ¿sí? Entonces, podemos reconocer que es un material peligroso por la forma del contenedor. Sería un contenedor de líquidos, ferroviario, ¿sí? Y podemos identificarlo por el número ONU o por el nombre, ¿sí? Tenemos que buscar este tipo de etiquetas. Aquí tenemos otro, ¿sí? El diamante NFPA, utilizado para reconocer materiales peligrosos en contenedores fijos, ¿sí? Esto nos indica el tipo de riesgo con, otra vez, unos valores del 0 al 4. El 0 indica el riesgo menor, el 4 el riesgo mayor. Y los colores, el azul, riesgo para la salud, rojo, inflamabilidad,
amarillo reactividad, y en el blanco suelen haber algunos pictogramas indicando cuestiones especiales, ¿verdad? Y acá tenemos el nombre, ¿verdad? El líquido inflamable. En situaciones con materiales peligrosos debemos mantener la distancia, no entrar a la escena, ¿sí? Una vez en un curso primario tuvimos un acalorado debate con una participante que en un caso hipotético iba en una ambulancia, en una fuga de amoníaco, y tenía niños inconscientes en el lugar, ¿verdad? Y insistía en que se iba a ir igual sin equipo de protección respiratoria a intentar rescatarle porque era un niño, ¿verdad? Y nosotros le insistíamos en que de hacer eso sin la debida precaución, iba a ser una segunda víctima, una tercera y una cuarta, hasta que alguien se ponga un equipo de protección respiratoria, ¿verdad? No solo respiratoria también, sino de toda la parte de la mucosa. Estacionar el vehículo más alto que el derrame, ¿sí? A favor del viento y a distancia segura, porque si no podría llegar hasta nosotros el derrame si nos ponemos en una zona baja. Si es un material con riesgo de inhalación tóxica, el viento podría soplarlo hacia nosotros. Y aunque estemos a favor o en contra del viento, hay ciertas distancias que son consideradas seguras, ¿sí? Y estas distancias van a estar bien explicadas en algo que se llama la Guía Respuesta a Emergencia, la GRE, ¿sí? Esta se enseña a utilizar en el curso PRIMAP. Es un libro de la ONU, tiene el listado de sustancias peligrosas, clasificados por nombre, por número, y una vez que lo identificas, te deriva unas guías naranjas que te dicen los riesgos, qué hacer, qué no hacer, y qué distancia tenés que utilizar para la zona de aislamiento inicial, que es a la redonda, y la distancia de acción protectora para casos de materiales con riesgo de inhalación tóxica, que es como un cono hacia donde sopla el viento, ¿sí? Donde tendríamos que ver si evacuamos o le decimos a la gente de alguna manera que cierre todas sus ventanas. Evite contacto con el material, notifique al equipo más cercano de materiales peligrosos. Hay también varios niveles de respuesta, ¿sí? A incidentes con materiales peligrosos. El curso PRIMAP, que nos enseña a utilizar esta guía, eh, está orientado al primer nivel de respuesta, que es el de advertencia, ¿sí? El segundo es de operaciones especiales, más de bomberos. El cuarto es de los técnicos materiales peligrosos, ¿sí? Que ya sería un equipo terciario de atención. Y el cuarto sería del comandante de incidentes por materiales peligrosos. Esta guía se va actualizando cada 4 años también. Creo que la vigente es la guía 2016, que la tenemos disponible en español. ¿Sí? Acá, como pueden ver, en las páginas de color amarillo están listados por número ONU los materiales, en las azules por nombre del material, y una vez que encontramos el material nos dice, andate a las páginas naranjas número 124. Y acá buscamos en las páginas naranjas y nos va a decir qué es, cuál es su riesgo primario, su riesgo secundario, qué hacer, qué no hacer. Y si tiene riesgo de inhalación tóxica, nos va a derivar a las páginas verdes, ¿sí? Hay unas blancas y otras al principio y al final también se puede descargar gratuitamente de internet en formato PDF, y hay algunas aplicaciones también, ¿sí? Pero como les digo, les invitamos a que tomen un curso de materiales peligrosos, un PRIMAP. Vamos a ir viendo ahora los incidentes con múltiples víctimas, ¿sí? Es un evento que involucra a más pacientes que los recursos. Muchas veces vamos en una ambulancia, habíamos hablado ayer que tenemos tripulantes, como mucho 3 personas, uno que conduce y 2 que van a atender a las víctimas, aunque muchas veces en nuestro país de día, si tenemos uno que vaya manejando la ambulancia ya es mucho, ¿verdad? Entonces, si es que la cantidad de víctimas supera la cantidad de los rescatistas, lo mejor que podemos hacer es hacer una clasificación de las víctimas, ¿sí? Quizás suene un poco cruel esto, pero en el Iguabolaños, que tuvimos 400 víctimas,
si hubiésemos hecho de manera adecuada el triaje STAR, quizás en vez de tener 400 hubiésemos tenido 300 o 200, igual iba a seguir siendo trágico por más que muera una sola persona, ¿verdad? Pero se optimizan mucho más los recursos de esta manera, ¿sí? Eh, requiere triaje. Triaje es una palabra francesa que significa clasificación. Y hay diferentes esquemas de triaje. Lo habrán visto en épocas de frío como esta en los hospitales, que dice el triaje del hospital. Los que tienen problemas respiratorios van a la derecha y los que no a la izquierda. ¿Sí? Una forma de clasificación. Uno de estos sistemas se llama triaje. Uno es un sistema de 3 niveles clasificando pacientes en prioridad alta, media y baja. Este es el triaje STAR, ¿sí? Si se puede mover por sus propios medios, le pedimos que se mueva y va a tener clasificación baja, verde, ¿sí? Los que están lúcidos, conscientes, pero no se pueden mover por sus propios medios, por una fractura, por dolor, o necesitan asistencia para moverse, van a quedar clasificados como amarillo. Y los que estén con algunos problemas graves, pero no tengan muerte clínica, ¿sí? Van a ser clasificados como rojo, prioridad alta para el traslado. Entonces, la primera ambulancia que llegue, no le vamos a subir a la que está en verde, le vamos a subir a la que está en rojo, ¿sí? Y el último, cero, ¿sí? Por más que en RCP hayamos dicho que cuando tenemos muerte clínica es reversible, en una situación de múltiples víctimas, no vamos a perder el tiempo reanimando a una víctima. Va a quedar con una clasificación cero negra, ¿sí? Prioridad alta, problemas con la vía respiratoria, ¿sí? El sangrado severo o descontrolado, descenso del nivel de conciencia, paro cardiorrespiratorio atestiguado, ¿sí? Entonces, va a tener un color rojo, ¿sí? Prioridad media, quemaduras sin compromiso de la vía aérea, múltiples o mayores en las extremidades, lesiones espinales sin problemas de la vía aérea o respiratoria, va a tener clasificación amarilla, ¿sí? Prioridad media. Y prioridad baja, o sea, lesión menor en la extremidad, pero se puede mover, lesión menor y leve en tejidos. Y también los casos de si el paro, si están en muerte clínica, tiene un paro no atestiguado, no vamos a perder el tiempo haciéndole RCP, le ponemos negro y listo, o si está muerto o con heridas letales también queda en negro, ¿sí? Esto quizás genere un debate, pero vamos a verlo en unos minutos más, ¿sí? Y ahora vamos a ver el triaje STAR, clasificación simple y tratamiento rápido, ¿sí? Lo primero que hace este bombero es se acerca, le dice a la gente, por favor, quienes puedan, aléjense del vidrio, voy a romperlo para poder entrar, ¿sí? Genera el acceso, entra con una cantidad mínima de equipamientos, le habla a la gente, por favor, quienes puedan moverse por sus propios medios, si pueden salir y esperarnos aquí enfrente hasta que llegue la ambulancia. Trata de pedirle a quienes estén menos graves otra vez dentro de esos que se pueden mover los ambulatorios, que se queden para ayudarlos, ¿sí? Esto, como le habíamos dicho, van a tener clasificación verde, ¿sí? Él le pide a uno que se quede para poder ayudar y va evaluando a quienes no se pueden mover solos. Algunos con asistencia pueden moverse, otros quizás no. Como ustedes saben, al quedar inconsciente, el cuerpo se relaja, la lengua también. Puede ser que esa persona esté respirando, pero su lengua le esté obstruyendo la vía aérea. Entonces ahí le pedimos a alguien que le realice la apertura de la vía aérea. Y si no respira con eso, ya queda como negro, ¿sí? Por más que la RCP esté indicada en situaciones normales, para situaciones múltiples víctimas queda como negro, ¿sí? Luego tenemos que ir evaluando a cada una de las víctimas, ¿sí? Como les decía, si es que alguien respira con la apertura de la vía aérea, le pedimos a un curioso que quede ahí, ¿verdad? Con la apertura y listo. En este caso va a quedar con clasificación rojo, prioridad alta máxima cuando lleguen las ambulancias, ¿sí?
También si tiene dificultad para respirar o déficit neurológico, ¿sí? Quizá tenga un traumatismo cráneoencefálico grave, entonces para esos casos también vamos a clasificarlos con color rojo, ¿sí? Prioridad alta, ¿sí? Aquí vemos entonces a otra persona, en este caso no está respondiendo bien, ¿sí? Vamos a ir viendo cuál es el caso de este. No está respondiendo bien, tiene, perdón, la perfusión sanguínea es mala, le hizo el llenado capilar o le está verificando el pulso y no tiene buena perfusión, también va a tener rojo. Y luego también quienes puedan hablar se va a preguntar cosas, ¿verdad? Si es un lunes y te responde que es miércoles, que él es Barack Obama, está con un estado mental alterado, ¿sí? Esta patología vamos a verla este sábado en la lección de emergencias médicas, pero para triage también va a ser rojo, porque puede ser parte de un trauma cráneoencefálico, ¿sí? Una lesión en la base del cráneo o cualquier otra cosa. Y como no somos Superman, no tenemos vista de rayos X, no vamos a estar perdiendo el tiempo ahí, ¿sí? Si el estado mental está adecuado, está gritando de dolor por una fractura, amarillo. Mientras siga gritando, su vía aérea va a estar permeable, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo en 3 minutos le clasificó a 15 personas, a las 9 que podían levantarse por sus propios medios en 30 segundos, y en el resto a las 6 personas que fueron clasificadas con rojo y amarillo. La persona más importante en la escena es el oficial de triaje. Confirma el incidente al despacho, establece un puesto de mando, requiere recursos adicionales, realiza evaluación inicial sin proporcionar tratamiento y comienza etiquetamiento de triaje con cada paciente. El oficial de triaje designa al personal y equipos disponibles a los pacientes con prioridad. Permanece en la escena para coordinar al personal, dispositivos y vehículos. El primer respondiente, en resumen, no es generalmente responsable de las operaciones especiales y rescate, pero debe tener una comprensión fundamental de los procedimientos de tales operaciones. Comprenderlas ayudará al primer respondiente a llevar a cabo las prioridades de seguridad y cuidado del paciente e interactuar con personal y recursos del sistema. Bueno, gente, hasta acá nuestra lección de hoy. Espero que les haya servido. Les invito a visitar nuestra página web bomberosprofesionales.org y abrimos el micrófono para el debate, ¿sí? Le damos la bienvenida, como les había dicho, a nuestros colegas bomberos del Perú. Creo que también están colegas de otros lugares. Marco, empiezo yo otra vez. Muy buena clase, muy buena clase. Y para aportar algo, en el tema de materiales peligrosos también influye mucho la comunicación con el radiooperador. O sea que el radiooperador es el que te da la base de qué es lo que qué es lo que tenés enfrente, ¿verdad? En el servicio. Y en base a eso te vas e ingresas, ¿verdad? Para aportar Total, nomás. totalmente, Luis, totalmente. Coincido contigo, ¿eh? Y ya tuvimos casos de cosas así, de incendios, en la mayoría de los casos incendios, ¿verdad? Donde tuvimos gente que se fueron y atropellaron incendios en estos frigoríficos con periamoníaco y se intoxicaron y salieron mal, ¿verdad? Por culpa de la mala comunicación, digámosle. Sí, totalmente. Como decíamos, la seguridad del rescatista y su equipo en primer lugar y el mejor elemento de seguridad, el conocimiento. Les invitamos a tomar el curso PRIMAP cuando puedan también, ¿verdad? Mi esposa bonita. Con que trabajo en taller de escuela. Hola Patricia, ¿cómo andamos? Se te escucha apenas, pero se te escucha. Bienvenida a nuestro curso, ¿eh? Que se presente.
Es Patricia Lombardo, ella es una instructora del curso de primer respondiente en emergencias, pero como anda trabajando mucho los fines de semana en el hospital de Fernando de la Mora, no puede acompañarnos, ¿verdad? Hoy nos está acompañando